Hola a todos y bienvenidos a esta nueva videoclase. Hoy vamos a explorar un cambio de paradigma, pero literal, monumental en el manejo de la diabetes tipo 2. Es una historia increíble sobre cómo se transformó por completo el tratamiento gracias a una sola familia de medicamentos. Sí, estamos hablando de los famosos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, o para los amigos, los inhibidores SGLT2. Para arrancar, quiero que pensemos en una pregunta un tanto provocadora. ¿Podría un fármaco que fue diseñado originalmente para tratar la diabetes terminar salvando el corazón y los riñones? Y ojo, hacerlo sin usar una sola gota de insulina. Lo irónico y la verdad, lo absolutamente genial de estos medicamentos es su evolución clínica. Nacieron para bajar el azúcar, pero terminaron reescribiendo las reglas del cuidado cardiovascular y renal. Una locura. Bueno, el mapa de ruta de hoy es súper directo. Vamos a cubrir 1. El mecanismo de acción. 2. La eficacia metabólica. 3. La protección cardiorrenal. 4. Los efectos adversos. Y 5. Las guías clínicas actuales. ¡Vamos al grano! Empecemos con la sección 1. Mecanismo de acción. El vertedero renal. A ver, para entender la verdadera magia de este proceso, tenemos que mirar directamente al riñón. La diana de este fármaco es el cotransportador sodio-glucosa SGLT2. Básicamente es una proteína que está ahí, en el túbulo contorneado proximal de la nefrona. En un día normal, esta proteína hace el trabajo pesado, reabsorbe más o menos el 90% de la glucosa que filtra el riñón y la manda de vuelta a la sangre. Pero, y aquí está el detalle fascinante, en las personas con diabetes tipo 2, este cotransportador está trabajando horas extras, está sobreactivado, lo que obviamente perpetúa el problema del azúcar alto. Y justo ahí es donde entran estos medicamentos. Imagínense que funcionan literalmente como abrir las compuertas de una represa. Al bloquear el SGLT2, el fármaco dice, alto ahí, no reabsorbas más glucosa. Entonces inducimos glucosuria. Es decir, forzamos al cuerpo a eliminar ese exceso de azúcar directamente por la orina. ¿El resultado final? Bajamos la glucosa en la sangre de una forma totalmente independiente de la insulina. Es un cambio de estrategia brillante. En lugar de darle latigazos a un páncreas ya agotado para que produzca más insulina, simplemente dejamos que el azúcar se vaya por el desagüe. Pasamos a la sección 2, eficacia metabólica y esos beneficios adicionales que tanto nos gustan. Como se imaginarán, abrir esta compuerta trae una cascada de beneficios. Por un lado, vemos una caída en la hemoglobina glicosilada de entre un 0,5% a un 1% usando el fármaco solo. Pero miren este número, 3 kilogramos. Estamos hablando de una pérdida de peso real y sostenida simplemente porque estamos literalmente orinando las calorías. En promedio, los pacientes experimentan esta reducción de peso, lo cual es, un beneficio colateral invaluable, sobre todo si lo comparamos con terapias más antiguas que, como sabemos, muchas veces te hacían subir de peso. Pero ojo, que la cosa no termina en la báscula. Al eliminar tanta glucosa y también sodio, generamos una diuresis osmótica bastante suave, y esto se traduce en una caída en la presión arterial. Estamos hablando de unos 3 a 5 milímetros de mercurio en la sistólica y un par de milímetros en la diastólica. Parecen números pequeños, pero a nivel hemodinámico, estos efectos colaterales son un alivio gigante para el sistema circulatorio del paciente. Entonces, el punto clave es poner esto en perspectiva frente a los tratamientos clásicos. Históricamente usábamos cosas como las sulfonilureas, que básicamente exprimían a la célula beta para forzar la salida de insulina. El problema, un altísimo riesgo de hipoglucemias severas. En cambio, los inhibidores SGLT2, como dependen estrictamente de cuánta glucosa se filtra en el riñón, no te van a causar hipoglucemia por sí solos. Son 100% independientes de la insulina. Y la verdad, este perfil de seguridad tan noble es uno de sus mayores triunfos en la clínica. Entramos de lleno a la sección 3, protección cardiorrenal, los verdaderos superpoderes de esta familia. Y fíjense, aquí es donde la historia se pone realmente emocionante. ¿Cómo nos ilustra maravillosamente este algoritmo? Cuando estamos frente a un paciente con alto riesgo cardiorrenal, la decisión de recetar un inhibidor SGLT2 se toma independientemente de cómo esté la hemoglobina glicosilada. Sí, escucharon bien, ya no importa si el azúcar está en meta o no. El medicamento se usa porque modifica el riesgo en los tejidos de forma directa. Es un cambio de mentalidad tremendo. Y no lo decimos por decir. Los resultados de ensayos monumentales, y hablo de pesos pesados como EMPA-REG, CANVAS y DAPA-HF, son totalmente contundentes. Reducen drásticamente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección reducida o preservada. Frenan la progresión de la enfermedad renal crónica hacia la diálisis y, lo que es invaluable, bajan la mortalidad cardiovascular.
El efecto protector es tan robusto que básicamente revolucionó el estándar de atención médica en todo el mundo. Pero agárrense porque este es, sin duda, el dato más increíble y quizá la mejor ironía de la medicina reciente. Todos estos beneficios, la protección del corazón y del riñón, se observan en personas que ni siquiera tienen diabetes. Hoy por hoy, fármacos como dapagliflozina o empagliflozina son herramientas imprescindibles para el cardiólogo o el nefrólogo, aunque su paciente jamás en su vida haya tenido problemas de azúcar. Es simplemente alucinante. Y bueno, pasemos a la sección 4, efectos adversos y riesgos, nuestra propia kriptonita. Porque claro, en medicina nada es gratis y ninguna intervención tiene riesgo cero. Si desglosamos esto de forma realista por su frecuencia, el efecto adverso más común, por lejos, es el aumento de infecciones micóticas genitales. Lógico, al botar tanta glucosa en esa zona, se crea un ambiente ideal para los hongos. Luego hay que tener muchísima precaución con la hipovolemia por esa misma diuresis que mencionamos, especialmente en adultos mayores frágiles o que ya usan diuréticos. Y bueno, en el extremo súper raro, hay reportes muy aislados de gangrena de Fournier, por lo que si hay factores de riesgo perianales activos, mejor evitar la droga. Ahora presten mucha atención aquí porque esta es la alerta clínica máxima, la cetoacidosis diabética euglucémica o normoglucémica. El enorme desafío es que estos fármacos pueden gatillar una cetoacidosis severa, pero con el azúcar en sangre marcando niveles totalmente normales o apenitas elevados. Si uno no es súper meticuloso y no lo sospecha, el diagnóstico se retrasa de una manera peligrosa. Y es exactamente por este riesgo gigante que los inhibidores SGLT2 están prácticamente contraindicados en pacientes con diabetes tipo 1, limitando su uso a escenarios demasiado específicos y controlados. Finalmente, llegamos a la sección 5, las guías clínicas y sus indicaciones actuales. Si echamos un vistazo a la cima de los algoritmos de la Asociación Americana de la Diabetes, vemos cómo han reestructurado todo este pensamiento clínico. Lo interesantísimo aquí es que el primer paso ya no es preguntar qué tan alta está el azúcar, no. La pregunta absoluta de partida ahora es, ¿este paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica? Ese es el enfoque moderno. Y es que esos son los verdaderos predictores que nos guían. Si tenemos un paciente con antecedentes de falla cardíaca, daño renal crónico con albuminuria o un riesgo cardiovascular elevadísimo, indicar un inhibidor SGLT2 no se discute, es una prioridad. Pasaron de ser simples pastillas para la glucosa a convertirse en terapias de base, verdaderos modificadores de la enfermedad que frenan el deterioro de nuestros órganos vitales. Y para resumir esta filosofía, me quedo con esta cita brutal de las guías. La elección del fármaco para el paciente con diabetes tipo 2 debiera ser personalizada, en función de las características del paciente y sus comorbilidades. Así de claro. Atrás quedó, por suerte, la época de las recetas de talla única. Hoy, la medicina metabólica te exige analizar a fondo las vulnerabilidades cardiorrenales de tu paciente antes de escribir cualquier indicación. Todo este avance nos deja frente a un panorama fascinante. ¿Quién iba a pensar que una pastilla para botar el exceso de azúcar por la orina terminaría blindando de esta manera el corazón y los riñones? Con un impacto pero tan interconectado, les dejo una pregunta para pensar. A medida que los inhibidores SGLT2 sigan demostrando su poder, ¿hasta qué punto se van a seguir borrando las fronteras históricas entre la diabetología, la cardiología y la nefrología? Es un debate que sin lugar a dudas va a seguir moldeando la medicina del futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta videoclase.